buenas. Y la compra de Bethesda por parte de Microsoft ya provocó un verdadero terremoto en el mundo de los videojuegos, un terremoto que ha marcado, ya digo yo, un antes y un después. Lo he comentado varias veces ya, la compra de Bethesda por parte de Microsoft es historia viva de los videojuegos. Cuando se habla de la historia de los videojuegos se puede hablar de grandísimos momentos, de la guerra entre Sega y Nintendo, de cuando Sony, por ejemplo, anuncia el precio de la PlayStation y cosas del estilo. Todo eso ha quedado ahí para la historia. Y pues la compra de Bethesda va a formar parte de esa historia. Eso ya cualquiera lo sabe, cualquiera lo ve, porque es que Bethesda no es poca cosa. Todas las sagas, todas las franquicias míticas que tiene aglutinadas en su ecosistema han pasado a ser parte de Microsoft de una tacada, de un día para otro, y sobre todo han formado parte de Microsoft en un cambio generacional, y eso todavía lo hace más histórico. Ha sido todavía un golpe de efecto muchísimo mayor. Y bueno, pues eso provocó un auténtico terremoto. Antes de eso, ya había batallitas entre usuarios de una plataforma y otra, de ver quién tenía la mejor consola, a ver quién tenía los mejores exclusivos. Había batallitas, como digo, siempre las típicas tonterías de ver quién tiene la razón, a ver quién justifica mejor su propia compra, o yo qué sé, cosas del estilo. Lo que pasa es que después de la compra de Bethesda, eso ya no era una batallita, eso ya era una guerra, pero una guerra sanguinaria, una guerra ya a lo bestia. Y todo porque Microsoft había tomado la decisión de hacer básicamente lo que hizo Sony en el pasado, o lo que hacía Nintendo años más atrás: adquirir compañías y después ir publicando grandes videojuegos y tener esos grandes exclusivos que le dieran todavía más valor a tener algo de su marca, bien sea una videoconsola, bien sea un servicio de suscripción o lo que sea. Da exactamente igual. Querían tener esa serie de juegos que fueran de marca propia y que no fueran poca cosa, que fueran cosas muy relevantes, no jueguecitos, hay una cosa sencilla, no. Microsoft lleva planteando eso ya mucho tiempo. Ya tenía grandes juegos en la primera Xbox, tenía grandísimos videojuegos en la era de la 360, que fue la mejor época de la Xbox. En la época de la Xbox One eso lo descuidaron mucho, y aquí ya han hecho la apuesta del todo por el todo. Y bueno, pues a mí en ese sentido me parece bien. O sea, todas las compañías van a hacer lo mismo con los exclusivos, van a tener que seguir existiendo los exclusivos, pues entonces ya veo normal, lógico que Microsoft haga este tipo de cosas. Lo que me extrañó fue... Bueno, no me extrañó, pero ni sorprendió tampoco, pero sí me chocaba lo que decían los demás, que decían: no, monopolio, no sé qué, esto no se puede hacer. Se ha hecho siempre. Lo que pasa es que como Microsoft se estaba acostumbrada a verla desde una barrera en la que se decía: mira los perdedores estos, pues entonces ahí ya cambió un poco el paradigma y cambió mucho la percepción sobre Xbox para los próximos años. Y insisto, esto yo creo que puede beneficiar a muchísima gente, a diferencia de lo que pensaban muchos especialistas que decían que esto iba a ir en contra del usuario, no sé qué. No, es que esto va en contra del usuario, y no iba en contra antes, cuando se compraban otras compañías, aunque no fueran del mismo tamaño. No iba en contra antes, cuando hacías tuyas a compañías como Insomniac Games o Nintendo alguna otra. No iba antes en contra, pues ahora no debería de ir tampoco. Pero bueno, en fin, después de ese terremoto, volver a hablar de Bethesda en la forma en la que lo ha hecho Phil Spencer es provocar otro terremoto. Pero además las cosas que ha dicho son tremendas. Voy con las declaraciones, voy un poco con este artículo que es de Somos Xbox. No lo voy a leer de otro medio, digamos, no especializado. Normalmente no me gusta leer noticias de medios especializados en una marca, en plan Nintenderos, Playmanía, Somos Xbox. No me gusta, normalmente no me gusta. Prefiero leerlo todo de medios que vayan a un público mayoritario, un público ya más complejo, más variado, no algo posicionado en una marca u otra. Pero cuando me he puesto a leer las revistas que publicaban esta información, eran de vergüenza lo que estaban haciendo, de vergüenza. Pero vamos, es que ni voy a mencionar a qué medios son. Ni voy a mencionar a qué medios son, porque es que dan vergüenza. Lo que han hecho es coger las declaraciones de Phil Spencer y directamente darle la vuelta a todas y cada una, y coger solo unas declaraciones concretas para poder darle la vuelta y decirle prácticamente lo que les ha faltado a algunos medios para cerrar sus artículos. Es decir, oye, tranquilo, que a lo mejor no te hace falta comprarte una Xbox, Tú tranquilo, que esto, lo que ha dicho, se puede interpretar así. Así que
aguardar acontecimientos, vosotros seguir el planning establecido, vosotros seguir ese planning, que no pasa nada, que puede que todo cambie. Es lo que les ha faltado decir. De vergüenza, os lo digo ya, vergonzoso lo que había hecho, vergonzoso. Así que, pues nada, me voy a este medio especializado para leer la información que dice lo siguiente: Xbox puede recuperar la inversión de Bethesda con Elder Scrolls 6 fuera de PlayStation 5, ha afirmado Phil Spencer, centrándose en esta franquicia, porque le han preguntado explícitamente por ella. Ahora vemos la declaración exacta que ha dado. El directivo de Xbox ha reiterado su intención de conseguir una base de jugadores cada vez mayor para el ecosistema de Xbox, base en la que compras como la de Bethesda son clave para atraer a parte del sector. Vaya, a ver, quiero aquí a todos los contables, quiero ver aquí reunidos a todos los contables, herederos empresariales, todos los que no son usuarios sino que son empresarios, que lo ven todo accionistas y todo ese tipo de cosas, que son de todo menos usuarios, que piensan en el dinero y en cómo la videoconsola va a tener que hacer las cosas. Todos esos los quiero ver aquí, a ver qué dicen, porque estaban diciendo hasta hace poco, a mí me estaban contando todos y cada uno que no era viable lo que había hecho Microsoft si no saca sus juegos en PlayStation 5. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De hecho, te lo está diciendo el propio Phil Spencer, que no es cosa de, no, es que ahora tenemos que rentabilizar esto. Microsoft, con la compra de Bethesda, también ganó dinero. Ojo, cuidado que todavía alguien me tergiversa lo que estoy diciendo. Gastaron 7,5 millones de dólares en este caso, 7,5 mil millones de dólares en este caso, en la compra de la empresa, ¿vale? Ese mismo día, las acciones de Microsoft para arriba. El valor de la empresa ganó muchísimo. Microsoft se forró ese día. Microsoft no son tontos. Estos hacen inversiones porque saben que ya de entrada le va a venir un buen dinero. Igual que el valor de Zenimax, de la propia Zenimax, eso ya era mucho más valioso. A partir de ahí, cualquier accionista que comprase y todo eso lo compraba un valor mayor. Con lo cual, más rascada Microsoft en ese sentido. Así que no hay problema de ningún tipo. Además, la estrategia de Microsoft con la compra de Bethesda y con la compra de cualquier estudio de Microsoft y de prácticamente cualquiera que compre un estudio es básicamente eso, atraer a una masa, crear una comunidad propia en torno a esa adquisición que has hecho, a esa compra, a esas nuevas sagas que vas a tener únicamente en tu ecosistema. Así que no era tan complicado de entender. No, es que lo tienen que lanzar porque en PlayStation hay un montón de jugadores que se compran juegos de Bethesda. Sí, y en PC, y en Xbox, hay un montón de gente. Y en Switch, hay un montón de gente que se compra juegos de Bethesda. ¿Sabéis qué es lo que pueden conseguir con esto? Que muchos usuarios de PlayStation ahora se hagan un Game Pass o se compren una Xbox. Que tampoco pasa nada, no le veo el problema precisamente. La verdad, todo lo contrario, te puedes acercar a un montón de videojuegos más haciendo cualquiera de las dos cosas. Así que el usuario, al fin y al cabo, las opciones la tienen. Nadie le ha cerrado el coto a comprar una videoconsola, que es algo que ha hecho muy bien Microsoft en este sentido. Pero bueno, pero saltando ya a lo siguiente, que es la siguiente parte del artículo, que dice, sin embargo, a raíz de la entrevista dada por Phil Spencer a la web Otaku, las posibilidades de que los títulos de Bethesda salgan fuera de Xbox se han reducido al mínimo. Spencer ha aclarado que nunca ha sido la intención la adquisición de Zenimax, lo que fue la compra de Zenimax, que nunca fue su intención llevarse a jugadores de otras plataformas como tal o negarles a esos jugadores lo que son esos videojuegos. Su elección no es esa, lo que quiere es tener más juegos en su ecosistema y garantizárselos, por supuesto. Sin embargo, también es cierto que Microsoft está apostando fuerte por su propio ecosistema, no solo lanzando juegos en Xbox Series X, S, sino también mediante servicios como xCloud, Game Pass y todo eso. Bueno, lo que todos ya sabemos que ellos no solo apuestan por una videoconsola, que es algo que, hombre, me gustaría que plantearos esto. Es decir, Microsoft te da muchísimas opciones para jugar a esos videojuegos, no hay problema. El problema realmente es cuando te lo centran todo en una videoconsola. Sony, Nintendo, te lo centran todo absolutamente ahí y o tienes su consola o nada. Microsoft sí te da la opción de puedes hacerte un Game Pass sin necesidad de tener una consola, incluso ya sin necesidad de tener un ordenador.
con el xCloud. Es que ya te está dando opciones a punta pala. Ya si no juegas sus videojuegos directamente porque no te apetece. Porque barato te lo están dejando. Barato te lo están dejando un montón. Y opciones te están dando mogollón. Y a eso se refería Phil Spencer con lo de llegar a la mayor masa de público posible en este caso. Que al fin y al cabo es lo que está haciendo. Están abriendo un ecosistema cada vez más grande. Ahora tienes el juego en la nube al que puedes acceder desde muchísimos dispositivos. Y lo dicho, va a llegar a mucho más público. Al fin y al cabo eso es la idea del xCloud y esa es la idea del Game Pass. Llegar a muchísimo público, no necesariamente meterlo en otra plataforma que no sea la tuya. Que ahora voy con eso, porque también he dicho algo muy interesante sobre este tema. Y esto también viene acorde a cuando Phil Spencer dijo aquello de no, veremos caso por caso y tal, pero caso por caso lo dicho, no necesariamente PlayStation, puede ser Stadia, puede ser Amazon Luna. Aunque es verdad que Microsoft con algunos de estos no se lleva especialmente bien, pero que ahí está la puerta. O puede ser sencillamente Epic Games o Steam. Pueden lanzar sus juegos ahí perfectamente sin ningún tipo de historia. Así que lo dicho, sentido tiene, pero estas son las declaraciones de Phil Spencer. Lo que ha dicho exactamente a la pregunta que ¿es posible recuperar una inversión de 7,5 millones de dólares sin lanzar The Elder Scrolls 6 en PlayStation 5? La respuesta de Phil Spencer ha sido sí. Sí. Y además continúa diciendo, tenemos xCloud, PC, Xbox Game Pass y nuestra base de videoconsolas. Así que no necesitamos ofrecer soporte en otras plataformas para el acuerdo con Bethesda, para que el acuerdo con Bethesda funcione para nosotros, signifique lo que signifique eso. Así que lo está diciendo de la manera más clara posible. No les hace falta lanzarlo en PlayStation, porque le han preguntado directamente eso, del Elder Scrolls 6 en PlayStation 5, que es un poco el que más interesa. Además, digo una cosa, mucha gente ha comentado que, a ver, no, lo que harán será que los juegos más populares, los más potentes, sí los lanzarán multiplataformas porque saben que van a vender mucho y todo eso, lo lanzarán aunque sea 6 meses después, tal y cual. De hecho, lo que dice la lógica es todo lo opuesto. Lo que dice la lógica es todo lo opuesto. Lo que dice la lógica es los juegos más potentes los mantengo en mi ecosistema para que así el público de otros ecosistemas tengan que venirse al nuestro. Esa es la mayor captación y es lo básico para captar nuevo público. Eso lo entiende cualquiera, insisto. La otra opción puede decir, no, es que se venden también muchos en las otras plataformas y tal, sí, pero de las otras plataformas tú no te lo llevas todo. Esa plataforma se lleva su pequeña comisión, se lleva su pequeña ganancia, por supuesto, y hay muchos intermediarios por medio a los que también les tienes que pagar. Hay una serie de desarrolladoras a las que les tienes que decir, vale, también prepara el juego para que funcione en esta base. Así que, pues, una cosa y otra, al final eso es la gracia de tener las exclusividades, que tú te lo lleves prácticamente todo, o al menos la mayor parte del tocho, y que por supuesto haya muchos usuarios que quieran tu videoconsola para jugar a esos exclusivos. No es lo que hace Nintendo, no es lo que hace PlayStation, sacar una serie de exclusivos que llamen mucho la atención y que aunque tengas otra consola te den ganas de comprar esa consola solo para jugar a ese videojuego. Zelda Breath of the Wild, God of War, que no se compraría una PlayStation por ese tipo de juegos o una Nintendo Switch. Son juegos que llaman muchísimo la atención, son juegos que es que piden a gritos que los juegues. Pues Microsoft también quiere tener ese tipo de juegos, no solo ese tipo de juegos, sino tener esos juegos que hagan que mucha gente vaya a su ecosistema. Además, fijaros en lo que dice aquí: no veo sostenible que más juegos de Xbox lleguen a consolas que no pertenezcan a la propia Xbox. Palabra clave: consolas. Lo dicho, puede salir en otros soportes tipo Steam, Stadia, Luna, puede ser eso, pero en consolas lo que ha dicho es esto, que no lo ve sostenible que juegos de Xbox lleguen a otra consola. Para ofrecer soporte, querría llevar todo el ecosistema de Xbox. Y eso probablemente abarcase servicios como xCloud, el Xbox Game Pass, pero las demás plataformas de la competencia no están realmente interesadas en ofrecer una experiencia completa en su hardware. Aunque no quiero hablar de ellas, creo que ellas deberían contestar. Eso es lo que ha dicho Phil Spencer a Otaku. Básicamente Phil Spencer lo que ha hecho ha sido pasarle la pelota. Oye, ¿queréis incluir Game Pass en vuestra plataforma? Nos sentamos y lo hablamos.
Es decir, Phil Spencer está incluso abierto a que en un momento dado el Game Pass estuviera en Switch y todo eso. Se ha hablado muchas veces de que el Game Pass se lanzase en otras plataformas. Ahora, el problema lo tienen esas otras plataformas, que no quieren ni oír hablar de eso, porque eso sería para muchas seguramente la muerte. Alguno dirá, ¿pero qué dices? Si tuviera ya la Play y el Game Pass, ahí lo podría tener todo. Sí, no, lo que pasa es que eso haría que se comprasen muchos menos juegos de PlayStation, que todo el mundo se enganchara al Game Pass, y lo del Game Pass, ¿adivina dónde va a ser dinerito? Al señor Phil Spencer, a Microsoft, a Xbox. Ese es el rollo, y a eso se puede abrir Microsoft a que en alguna vez pase, porque Microsoft no solo quiere su consolita aparte, que eso sigue mucho sin entenderlo, no. Lo que quiere es un gran ecosistema que entre en absolutamente todos lados. Quiere poner el Game Pass y el xCloud en todísimos lados. Y ahí ya pues es cosa de las otras plataformas que eso sea posible. De hecho, con lo del xCloud se ha dicho también muchas veces la posibilidad de que Nintendo Switch pudiera ofrecer ese sistema y ese soporte. No creo que pase, pero aún así sería bonito. La verdad que la idea de Phil Spencer es cojonuda. La idea que tiene Phil Spencer del mundo de los videojuegos, yo la apoyo. ¿Qué pensáis vosotros y vosotras de todo esto? De las declaraciones, que prácticamente ha dicho que los juegos de Bethesda tal, ellos no... Bueno, los juegos de Bethesda no, ha dicho los juegos de Xbox. Pensad que también tienen algún que otro anuncio que hacer en cuanto a compra de estudios. No creo que sea un estudio muy grande, como se está diciendo por ahí. Yo insisto con eso, creo que va a ser un estudio más de nivel medio y todo eso, una cosa más normal. Pero que todo lo que tienen, la idea no es sacar esos juegos en otra consola. Aparte de, por supuesto, el caso del Minecraft y todo eso, que es el juego más vendido de todos los tiempos, si no recuerdo mal. Son casos extremadísimamente puntuales. Son casos que, bueno, además el Minecraft ya venía de una compañía que ya estaba muy abierta a ello, así que ahí han seguido rascando. Pero bueno, lo dicho, ¿qué pensáis de todo esto? Yo la verdad que lo veo cojonudo. Al usuario de Xbox le ha dado la vida, le ha dado totalmente la vida, no solo a la plataforma sino a los usuarios. Los que ya tenían una Xbox ahora pensad que es que van a poder jugar a todos esos videojuegos de Bethesda y de todas las demás estudios que han comprado, van a poder jugar a eso por muy poco dinero, y además que van a tener garantizado ese catálogo. No le van a coger y le van a decir, pues este personaje no va a salir en tu videojuego, este personaje no va a salir solo en mi plataforma, el mismo videojuego pero va a salir solo en mi plataforma. Eso ya pues con compras de este estilo no les va a pasar, y esos usuarios no se van a ver privados de esos beneficios. Pero bueno, caja de comentarios como siempre para exponer todo lo que serían vuestras opiniones, y yo os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.